¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Bienvenidos una edición más, una jornada más aquí al Radar, el programa que dedicamos en Alacantí Televisión a entrar directamente y con profundidad en todos los temas que conforman la actualidad diaria aquí en las localidades que componen nuestra comarca, pero mucho más allá también. De hecho, hoy tenemos temas importantes que van más lejos de las localidades de la comarca del Alacantí, que afectan prácticamente a cualquier persona, ya sea empresario, trabajador, porque vamos a tratar temas tan importantes como la reforma laboral. Lo hacemos en el mismo formato de siempre, en torno a entrevistas con personas que saben a ciencia cierta y con gran conocimiento por dónde van esos principales temas de actualidad que abordamos en esta nueva edición del Radar. Y también hablaremos con nuestros periodistas. Lógicamente, en clave periodística analizamos los principales puntos de la actualidad. Así que encendemos el radar y comenzamos. Empezamos esta nueva edición del Radar entrevistando a Yaisel Sánchez, la secretaria general del sindicato UGT en la comarca del Alacantí, La Marina. Con ella conocemos en detalle qué es lo que prevé la reforma laboral del año 2012, valga la redundancia, una reforma laboral que llega al Congreso de los Diputados este próximo jueves para ser aprobada o no, después de meses de negociación entre todos los actores sociales. Analizaremos con nuestros colaboradores periodistas los principales puntos de la actualidad en nuestra comarca, entre ellos la propia reforma laboral, pero no solo esa, hay muchos otros temas que marcan el día a día en la comarca del Alacantí. Y acabamos hablando de educación y de sanidad con uno de los máximos responsables de la gestión directiva de los centros de enseñanza de titularidad pública, con Toni González Picornell. Con él descubrimos cómo está funcionando la educación pública durante estos ya 2 cursos enteros y uno medio en pandemia, y también cómo está afectando la campaña de vacunación a los más jóvenes. Empezamos esta nueva edición del Radar aquí en Alacantí Televisión con nuestra habitual entrevista centrada en temas de actualidad y además en un tema de capital importancia para el mundo laboral, porque esta misma semana se vota en el Congreso de los Diputados la reforma laboral, valga la redundancia, que venía, si recuerdan, del año 2012, fue obra del gobierno del Partido Popular, comandado por Mariano Rajoy. Queremos analizar con más profundidad los pormenores de este documento que llega al Congreso de los Diputados después de haber pasado por negociaciones en las que han estado implicados todos los actores sociales, los sindicatos, el Gobierno central y también la patronal. Parece que hay un acuerdo, y para hablar de un tema tan importante como este tenemos a Yaisel Sánchez, que es la secretaria general del sindicato UGT en la comarca del Alacantí y de La Marina. Yaisel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa. El placer es nuestro y bienvenida también a Alacantí Televisión. Sabes que hemos mantenido contacto con relativa asiduidad, pero hoy te queríamos preguntar por este tema, el que a buen seguro habéis estado bien pendientes desde UGT. Quería preguntarte, antes de nada, cuáles son, si te parece, empezamos haciendo un poco de pedagogía, cuáles son los parámetros sobre los que orbitaba la reforma laboral, que a día de hoy todavía está vigente, la del gobierno de Rajoy del 2012, y cuáles eran los aspectos que consideráis más lesivos, porque es una calificación que se le ha atribuido sobre todo desde el gobierno y desde los entes sindicales. A ver, yo creo que hay que recordar, y gracias por comenzar por ahí, yo creo que hay que recordar lo primero, que es en el año 2012, cuando se impuso la reforma laboral, los agentes sociales, en este caso los interlocutores sociales, los sindicatos y la patronal, teníamos prácticamente un acuerdo encima de la mesa. Y el gobierno en ese momento, el gobierno de Mariano Rajoy, decidió obviar ese acuerdo e imponer con su mayoría pues la reforma del 2012, que como sabéis hicimos una huelga e infinidad de protestas porque sabíamos que iba a ser muy lesiva para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Hay que recordar que esa reforma en su propio prólogo se acogía a que iba a acabar con la dualidad del mercado laboral. Y desgraciadamente lo que hemos venido sufriendo a lo largo de todos estos años es que la temporalidad y la precariedad laboral
se ha arraigado de una forma muy profunda dentro del mercado laboral aquí en territorio español y sobre todo en el marco de nuestra provincia. Bien, lo sufrimos los trabajadores y las trabajadoras que están acogidos a contratos de muy poquita duración, contratos que se han cogido con pinzas, contratos prácticamente a la carta. Date cuenta que ahora en el 2021 acabamos de conocer hace cuestiones de 2 días la tasa de temporalidad a la que está acogida la provincia de Alicante y estamos en torno a un 27% de contratos temporales. Y si encima eso se lo achacamos a nuestra juventud, que ha sido una de los grandes damnificadas con esta reforma, ha sido que su temporalidad alcanza en torno a un 90%. Entonces, no es posible con una reforma, un marco normativo que siga dañando tanto al conjunto de la clase trabajadora que fue con la reforma del 2012. Recordar que estaba un contrato estrella, que por cierto se derogó con el gobierno del presidente Sánchez, y ese contrato estrella que tenía un periodo de prueba de 1 año, ¿no? Sobre todo que fue un total fracaso. ¿Qué pretendemos ahora con esta nueva norma? Lo primero yo creo que hay que poner en valor es el diálogo social que hemos tenido los interlocutores sociales. Esto no se podía llegar a un acuerdo si no teníamos establecido conjuntamente con la patronal determinados aspectos dentro de lo que sería esta reforma. Que por cierto yo quiero incidir que no es la reforma que nosotros queríamos. Nosotros hablábamos de derogación de la reforma laboral del 2012. Hay determinados temas que todavía no se han tocado, que no se han negociado, pero este acuerdo que está encima de la mesa es un acuerdo donde ganamos todos. Ganamos los trabajadores, trabajadoras derechos y gana la estabilidad del país en un momento tan importante porque estamos todavía en pleno de una pandemia, donde estamos esperando unos fondos de reconstrucción que son muy importantes para poder salir resilientes de esta pandemia. Y además nos da una oportunidad, que es la oportunidad de modificar, de modernizar nuestro mercado laboral y salir de esa cronificación que nos estamos sometidos muchísimos trabajadores y trabajadoras de este país con la temporalidad, con la precariedad. Hay que recordar que en el 2012, con la reforma del señor Rajoy, con la reforma del Partido Popular, se entabló una figura que para nosotros ha sido muy dañina, que es la figura del trabajador pobre. Y eso ha sido por todos aquellos tipos de condiciones que estaban reflejadas en la reforma del 2012, como era el tema, por ejemplo, de la ultractividad, de los convenios colectivos, que hemos logrado que ahora con este acuerdo eso se corrija. Así como para nosotros muy, muy, muy importante la aplicación del convenio del sector sobre el convenio de empresas en determinadas cuestiones. Entonces, es una reforma que en un principio gana derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que eso tiene que quedar muy patente y volvemos a la casualidad de llegar a contratos indefinidos y no contratos temporales como está establecido. Yo creo que en muchas ocasiones hemos escuchado a trabajadoras y trabajadores que siempre nos han dicho, bueno, ahora tengo un contrato de 1 año, después tendré otro contrato de otro año, a ver cuándo me hacen indefinido dentro de mi empresa y me da estabilidad. Y esta reforma lo que pretende es dar estabilidad dentro del marco de las relaciones laborales y que nos pueda beneficiar al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Que beneficiarnos a nosotros es beneficiar al conjunto de la sociedad, porque una parte importante de cómo funciona todo el engranaje de la sociedad y de la economía es que los trabajadores y las trabajadoras tengan una estabilidad en su empleo. Somos parte fundamental dentro del consumo de la economía y por eso yo creo que una estabilidad en el empleo, una estabilidad con proyecciones de futuro, sobre todo para nuestros jóvenes, nos dan tranquilidad y sopesa muchísimo la situación que se puede, de instabilidad que se puede dar en el marco de las relaciones laborales. Te quería preguntar, Yaisel, has hecho referencia, ¿no? Uno de los puntos importantes es que este acuerdo para reformar la reforma laboral del 2012 viene dado por una serie de conversaciones entre los actores sociales, patronal, sindicatos, gobierno.
Afirmáis que todos ganan, pero ¿cómo se ha congeniado? ¿Cómo se ha conseguido eso? Porque de normal, cuando uno gana, el otro a lo mejor no tanto, ¿no? Es la concepción que hay ahora establecida. ¿Cómo se ha logrado? A ver, sí que es cierto que yo directamente no estaba en las negociaciones, han estado pues compañeros y compañeras de la organización a un nivel mucho más confederal de toda la organización. Yo creo que si algo hay que poner encima de la mesa es cómo las organizaciones sindicales, en este caso más representativas, las organizaciones de clase, y la patronal, conjuntamente con el gobierno, con negociaciones arduas, no han sido fáciles, han sido negociaciones difíciles, con varios meses de trabajo, que es lo que nos han trasladado los compañeros y las compañeras que han estado en esas mesas negociadoras, y al final hemos hecho un ejercicio de responsabilidad. Y yo creo que esos ejercicios de responsabilidad es porque tenemos una situación, sobre todo en estos 2 últimos años, que lo ha puesto encima de la mesa. Europa nos estaba diciendo que nosotros tenemos que modificar y modernizar nuestro mercado laboral, que desgraciadamente acabamos de estar dentro de una pandemia que podría haber sido mucho peor, y gracias al diálogo y gracias a la negociación hemos logrado una herramienta que fueron los ERTES, que por cierto se introduce su normativa dentro de esta reforma, y eso ha logrado frenar que no nos sucediese lo mismo que nos sucedió en la crisis del 2008, que fue un goteo constante de pérdidas de puestos de trabajo, de trabajadores y de trabajadoras desesperados porque habían perdido su gran parte de sus ingresos debido a la pérdida de su empleo. Esta reforma lo que ha hecho es sentarnos encima, es ponernos de acuerdo, dialogar, que yo creo que es un ejercicio que deberían tener los partidos políticos, a pesar de tener posiciones contrapuestas. La patronal mira por sus cuestiones y nosotros por las nuestras, y sin embargo sentamos a negociar y a dialogar para llegar a unos acuerdos que son los que están establecidos con esta reforma. Importante, porque aquí no es que perdamos, aquí ganamos todo, gana el país, ganan las empresas en cuanto a competitividad. No es lo mismo que tú tengas en una empresa a trabajadores y trabajadoras con contratos precarios y temporales, que lo único que hacen es rotar sucesivamente una y otra vez, con falta de formación, con falta de compromiso por parte de las empresas, que al final eso revierte mucho en su producción. Entonces, para eso y para los trabajadores y las trabajadoras, pues se gana en estabilidad. Y eso es lo que ayuda a que esta negociación haya tenido en este marco, con unos determinados parámetros, se han llegado a buenos términos, y es lo que hemos defendido. Yo creo que los partidos de izquierda, incluso el propio Partido Popular, tiene que tener esa responsabilidad de Estado y firmar este acuerdo que ha sido negociado y acordado entre dos interlocutores importantes reconocidos por la Constitución, que son la parte de la patronal y nosotras, los sindicatos de clase. Quería preguntarte, después entraremos con más detalle a lo que es la dialéctica política, porque al final la aprobación de esta reforma, de la reforma laboral, se aprobará o no en el Congreso de los Diputados, con lo cual al final son los políticos los que tienen la llave, aunque los actores sociales hayáis sido los que hayáis llevado la carga, ¿no?, la gran carga de esta negociación. Has hablado de algunos de los efectos que esperáis que tenga esta reforma, de la reforma laboral cara al futuro, entre ellos la eliminación o la reducción, como mínimo, de la temporalidad y sobre todo una figura a la que has hecho mención también, la del trabajador pobre, trabajadores que llevan mucho tiempo trabajando pero que no consiguen, debido a los bajos salarios, salir de esa situación de pobreza. ¿Esos son dos de los principales avances que esperáis con esta reforma? Sí, yo creo que esos son uno de los principales de avances de esta reforma, porque ya te digo, he llegado a base de un acuerdo, sobre todo la temporalidad. Nosotros, desgraciadamente, en lo que es el marco de nuestra provincia, dependemos de un sector que es el sector servicio, que adolece de muchísima temporalidad, de contratos por obra o servicios. Esa figura desaparece. Intentamos con esta atajar
de una vez y por todas lo que es la contratación temporal. Ese abuso que se ha hecho de la contratación temporal se queda recogido con esta reforma, con este acuerdo, solamente el contrato de circunstancias de la producción determinada, y ese tipo de contrato, bueno, con 2 o 3 casuísticas que pueden permitir a un momento determinado a una determinada empresa, y sobre todo debido a nuestra estacionalidad, pues llevar determinados contratos en marcha. Pero sobre todo lo que intenta en todo momento es eliminar de una vez y por todas lo que es la temporalidad y la precariedad. No podemos estar en 2022 ya manteniendo unos contratos que cada vez lo único que generan es inestabilidad dentro del mercado laboral. Y después de pasar una pandemia tan dura como ha sido esta, lo que buscamos es proyección de futuro. Y el futuro tiene que pasar por la estabilidad, por mejores condiciones laborales, porque hay que pensar que estamos compitiendo no solamente dentro de España, estamos compitiendo también a nivel de Europa. Entonces es muy importante equipararnos a los niveles de toda la Unión Europea para ser más competitivos y para reforzarnos como país. Geisel, sé que eres una mujer muy ocupada, de hecho te hemos pillado hoy fuera de Alicante en reuniones propias de tu trabajo, pero que ya para acabar esta entrevista quería preguntarte por el tema de la aprobación. ¿Hay posibilidades reales, teniendo en cuenta que el Gobierno, al menos en principio, no tiene garantizados todos los apoyos necesarios? ¿Hay opciones reales de que se apruebe esta reforma de la reforma laboral que, como decíamos, cuenta con el beneplácito de los principales actores del mundo laboral, con lo cual, al menos en buena lógica, no debería haber problemas para aprobarlo teniendo en cuenta ese acuerdo? Sí, yo creo que, bueno, yo creo que hasta el último momento nosotros no vamos a perder la esperanza de que entren en razón, que miren, que tengan la responsabilidad de Estado, que vean que en esta reforma laboral ganamos todos como el conjunto del país. Creo que, según he visto hace cuestiones de unos minutos, Compromís y Más País votaban a favor de la reforma laboral. Esquerra Republicana de Cataluña tiene que votar a favor de la reforma laboral. El Partido Popular tiene que ser consciente, tiene que tener valentía y tener respaldo de aquellos acuerdos que hemos logrado los agentes sindicales y votar a favor de esta reforma laboral, porque es lo mejor que tiene en estos momentos para poder llegar a reconstruir esta economía que necesita seguir siendo más competitiva, y donde los agentes sociales y los agentes económicos hemos logrado un acuerdo que antes no se había conseguido. Entonces, a partir de estos momentos, de esas materias en las que hemos logrado ese acuerdo, hay que construir. Vamos a pensar en el país, vamos a pensar en esos cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que pueden ver una estabilidad de futuro, que nuestras personas más jóvenes pueden ver la posibilidad de llegar a tener un futuro y no tener 33 años y todavía pensar que se encuentra en un mundo, en un mercado laboral incierto. Entonces, nosotros, vuelvo a insistir, exhortamos a todos los partidos políticos que todavía están dudando, que no es hora de dudar, que es hora de tener un compromiso con sus electores y electoras, que somos todos nosotros, la clase trabajadora en su conjunto, para poder llegar a un acuerdo con esta reforma laboral y seguir avanzando, porque no queda ahí. Todavía quedan muchísimas materias en el tintero, pero esto es un paso hacia adelante que nos pueden ubicar dentro de lo que es el marco que nos está exigiendo ahora mismo la Unión Europea para poder desarrollarnos y para poder crecer como país. Muy rápidamente, ya para finalizar, Geisel, ¿y si no se aprueba, qué ocurre? ¿Qué nos espera en adelante? Pues no lo sabemos. Las negociaciones han sido duras. La COE en varias ocasiones ha dicho que no se iba a sentar a negociar cuestiones que no estaban encima de la mesa. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Esto lo único que puede hacer es retrasar más, porque los acuerdos que habíamos tomado en un principio ya están, que siempre es lo más complejo, lo más difícil en una negociación, como bien has comentado, y retrasaría mucho más que pudiéramos seguir avanzando. Siempre se nos llena la boca de decir que tenemos que pensar en los ciudadanos, en los trabajadores y las trabajadoras, y que queremos acabar con la precariedad. Pues ahora es el momento de demostrarlo, y se demuestra aceptando este acuerdo que, ya digo, con los
interlocutores sociales que estamos constitucionalmente reconocidos y que es lo que hemos mirado más allá de nuestros propios intereses para llegar a un acuerdo de país. Entonces ese es el momento a esos partidos políticos que todavía se lo están pensando, es el momento de que en este día 3 se apruebe esta reforma laboral por el conjunto de la clase trabajadora de este país. Yeisel Sánchez, secretaria general del sindicato UGT aquí en la comarca del Alacantí, también en la de la Marina. Un placer haberte tenido aquí en el radar. Hablaremos a buen seguro en el futuro cuando sepamos a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir con un tema tan importante como es esta propuesta de reforma laboral. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Pronto, un placer. Las palabras de una de las mayores conocedoras, debido a su cargo dentro de una de las centrales sindicales de referencia aquí en nuestra comarca, de ese proyecto de reforma laboral que pasa por el Congreso de los Diputados. Se vota este próximo jueves día 3, estaremos muy atentos porque puede cambiar las cartas con las que juegan tanto empresas como trabajadores, en principio, como decía Yeisel, para ganar trabajos, para ganar derechos, mejor dicho, para los trabajadores y en este caso, en teoría también, para que haya, digamos, adscripciones positivas para los empresarios. Seguimos aquí en el radar, es momento de tertulia. Y después de conocer de primera mano los entresijos de la propuesta para modificar la reforma laboral del 2012, la reforma del gobierno Rajoy, vamos a dar ya paso a nuestra habitual tertulia periodística. Y para mí es un placer saludar por primera vez en este caso, aunque sé que ya ha colaborado en ocasiones anteriores, a Miquel González, periodista de Alicante Plaza. Bienvenido al radar, Miquel. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. El agradecimiento es nuestro, cómo no. Para hablar de la actualidad, qué mejor que voces autorizadas como somos los periodistas que habitualmente estamos en contacto con esa actualidad. Y también saludamos al jefe de informativos de esta casa de Alacantí Televisión, a Andrés Estaña. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal, Nando, Miquel? Pues mira, un placer volver al radar. Vamos a entrar en materia, si os parece. Hemos conocido hace unos minutos, con más detalle, un poco sobre dónde o por qué derroteros, por qué palos va la propuesta de modificación de la reforma laboral del 2012, que, como sabéis, cuenta con el beneplácito tanto de la patronal como de los sindicatos como del Gobierno central, aunque algunas voces en uno y otro lado no están de acuerdo. Lógicamente nunca llueve a gusto de todos. ¿Qué opinión nos merece ese borrador? Porque, por ejemplo, desde las formaciones más a la izquierda, las formaciones políticas o los colectivos más a la izquierda, afirman que no es suficiente porque la reforma del 2012 era muy lesiva. En cambio, otros entes, partidos de derecha, asociaciones empresariales, no ven que esto pueda significar mejoras en el ámbito laboral para las empresas en este caso. Miquel, empezamos por ti. ¿Qué valoración haces de esa propuesta? Y luego os preguntaré si pensáis que va a ser aprobada, porque aunque tenga consenso de los actores sociales, ha de pasar por el Congreso de los Diputados si no hay mayoría absoluta, eso lo sabemos. Yo creo que si hay un acuerdo entre empresarios y sindicatos, es decir, si los agentes sociales que están sobre la materia han llegado a un acuerdo, yo creo que hay que respetarlo y sobre todo validarlo. Está claro que no contenta a todas las partes. Los partidos de izquierda porque querían más y los de la derecha porque a lo mejor querían que se quedara el texto anterior. Pero bueno, yo creo que algunos beneficios sí que va a aportar, sobre todo en materia de poner fin a la temporalidad, que es una de las lacras que tiene el mercado laboral español y por tanto, desde mi punto de vista, aunque suponga pocos avances, a mí yo lo veo bien y sobre todo porque cuenta con el aval de empresarios y sindicatos. Andrés, ¿tú cómo ves ese tema? Porque es complicado, ¿no? Cuando ya cuentas con una serie de meses de negociación que han llegado a buen puerto, en el caso de los sindicatos de la patronal del gobierno, a tres bandas, no es nada fácil congeniar los intereses de los tres y parece que se ha llegado, y ahora todo depende de que los partidos políticos que están enzarzados en su gresca, en esto que parece una eterna campaña electoral, sean los que tienen la última palabra para decidir si se aprueba o no este documento. Sí, bueno, como decía Miquel, si al final los expertos en la materia, los sindicatos, la gente que está pues más cerca de los trabajadores y del trabajo en general,
han dado su aprobación a este texto, pues es que va a suponer algún avance. Un avance, como decía Miquel, sobre todo en el tema de la temporalidad, que sobre todo a los más jóvenes, pero que hoy en día ya afecta a prácticamente la totalidad de trabajadores, pues bueno, no les permite realizar proyectos a largo plazo, no les permite avanzar en sus vidas y, pues eso, mirar más allá de este próximo mes. Entonces, bueno, supondrá un paso adelante. Falta, como decía Hernando, que se apruebe. Lo que decíais también, al final, hoy en día la política da igual, como sea, que si alguien lo propone, los otros van a estar en contra. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa finalmente, pero el visto bueno de esos sindicatos y de la gente que está siempre pendiente del trabajo y sobre todo de los trabajadores, pues bueno, es una luz verde ahí, un atisbo de luz de que esto puede ser bueno, aunque sea menor de lo que muchos esperaban también, pero bueno, que será un paso adelante, claro. Esta pregunta se la dirijo a las dos, Miquel y Andrés. ¿Creéis que va a aprobarse, que se va a dar luz verde, a validar esta propuesta? Yo, por lo que acabo de leer hace muy poco, sí que ya el gobierno, sobre todo con el sí de Más País y Compromís, los números casi que le salen, contando con Ciudadanos, ¿no? Que va a ser el gran aliado que va a tener en esta votación. Creo que sí, es decir, lo tiene justito, pero creo que lo va a sacar. Imaginemos por un momento, Andrés, ¿piensas que se va a aprobar o que no? Y si no se aprueba, ¿en qué situación nos deja esto después de los meses de negociación, de las tareas arduas que se han llevado a cabo por parte de sindicatos y patronal, con el gobierno como nexo de unión? Sí, a ver, yo creo que también, que va a salir adelante y que esta propuesta se va a refrendar en el Congreso y bueno, se va a aplicar. Si no saliera, cosa que me parecería un poco extraña, pues bueno, habría que darle una vuelta de tuerca más y a ver cómo contentar al resto de partidos, por lo menos alguna fuerza más para que se sume al proyecto. Pero bueno, como decíais, yo creo que saldrá adelante, claro. Es la propuesta que viene de esa ardua tarea, como decía yo, de negociación en foros laborales con los principales actores implicados. Cambiamos de tema. Ayer, Miquel y yo, concretamente, estuvimos conociendo de cerca una propuesta que tiene que ver con la llegada de fondos europeos, los fondos Next Generation de resiliencia, para reconvertir el modelo productivo, cosa que tiene también algo de relación con la reforma laboral y que desembocó, Miquel, en una propuesta para invertir unos 2 millones de euros, lo anunció el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, para crear una serie de stock de proyectos con los cuales cualquier ayuntamiento pueda acogerse a ellos y tener faena avanzada, por decirlo así, a la hora de recibir, de captar esa financiación. ¿Qué valoración haces de esta iniciativa? Porque muchas veces el hecho de no tener esos proyectos es lo que impide la llegada de los fondos. A mí me parece una buena medida y también que se ponga en marcha ahora, sobre todo porque entra un septenio nuevo de ayudas europeas y por lo tanto es necesario. Ahora bien, aquí nos encontramos ante un problema de falta de cultura en muchos ayuntamientos a la hora de preparar proyectos de este tipo y enfrentarse a una administración como es Bruselas, ¿no? Que es mucho más complicado, necesitas técnicos expertos que dominen el inglés, el lenguaje administrativo que maneja la Unión Europea. Entonces, por ahí va a costar un poco, pero bueno, la medida de la Diputación me parece acertada. De hecho, Diputación, Andrés, se ha convertido un poco en la concejalía de proyectos europeos, especialmente en aquellos ayuntamientos que no tienen capacidad o personal para poder tener un departamento dedicado específicamente a este punto, sobre el cual van a girar buena parte de las capacidades económicas y de reconversión de las localidades, y luego hablaremos también porque eso también afecta a las empresas. Claro, es una buena medida la que ha tomado la Diputación de Alicante, sobre todo para los ayuntamientos más pequeños de la provincia. Ya hemos visto cómo el propio Ayuntamiento de Alicante sí que ha presentado muchos proyectos ya para estas ayudas, pero a lo mejor otros ayuntamientos pues de localidades más pequeñas pues no tienen esa capacidad. Entonces, bueno, que esté la Diputación para este tipo de cosas, para ayudarles a que puedan captar estas subvenciones y estas ayudas de Europa, que no estamos tampoco tan habituados para estos ayuntamientos más pequeños, tener esos proyectos, como decíais, pues es una gran iniciativa de parte de la Diputación Provincial que seguro que ayuda, como decimos, a los ayuntamientos, sobre todo esos más pequeños de la provincia. Miquel, tú hablabas de falta de cultura en este sentido en los ayuntamientos. Yo no hablaría tanto de falta de cultura, sino más de falta de posibilidades, pero en el caso del mundo empresarial sí que es verdad que ayer se habló en Diputación
de que no estaban muy implicados, ¿no?, con la llegada de fondos europeos. Otro punto importante también es que buena parte de esas ayudas se las quedan las grandes multinacionales. Sí, esa es la otra asignatura pendiente. La provincia de Alicante está formada por un tejido de, sobre todo, pymes. Entonces, va a ser a priori un poco difícil que este tipo de empresas tengan departamentos especializados para preparar proyectos y presentarlos. Está claro que las más grandes van a tener un poco más de ventaja, pero ahí va a faltar mucha cultura a la hora de redactar ese tipo de proyectos, presentarlos, defenderlos. A veces eso va a desembocar en una cuestión que a lo mejor varias empresas se van a tener que unir para optar a un proyecto, y esto es lo que viene hablándose desde hace tiempo, ¿no? Que va a cambiar el paradigma de que a veces ahora ya no se compite, sino que se tiene que colaborar entre empresas que hasta ahora han sido rivales o competencia. Si eso ocurre, dedicaremos un monográfico del radar a evaluarlo, la colaboración en lugar de la competición, por decirlo así. Hablamos de otro tema relacionado como es con la economía, porque hablaba Miquel de un tejido económico muy dispar que abarca prácticamente todos los ámbitos, pero que está cimentado en el sector terciario, entre él, o que forma parte de él, la capacidad hotelera, el comercio, la hostelería, y hemos acabado de conocer datos negativos respecto a cómo ha evolucionado el 2021 en cuanto a ocupación hotelera en la provincia de Alicante, prácticamente reducida a la mitad las ganancias y un 40% de reducción de empleo. Andrés, consecuencias dramáticas, ¿no?, ya después de 2 ejercicios prácticamente enteros, aunque parece que la situación económica al menos no llega por lo menos a ese drama, suponemos en parte gracias a las ayudas. Bueno, es que era de esperar. La pandemia ha venido, no sé si para quedarse para siempre el virus, pero sí que ha venido para estar unos cuantos años en los que se van a sufrir las consecuencias, sobre todo en materia turística. Es que al final han sido muchas las limitaciones. Estamos hablando del año pasado, prácticamente la mitad de ocupación hotelera perdida. Sí que es verdad que durante el verano se estuvo bien, los datos de contagios ayudaban a ello, las vacunas. Y bueno, se pudo ver un verano cercano a lo normal, pero durante otras épocas del año ha habido muchas restricciones, la primera parte del primer trimestre del año sobre todo y la parte del final de cara a la Navidad, y bueno, eso también ha limitado que vinieran más turistas, también limitaciones de otros países de la Unión Europea, Reino Unido sobre todo. Pues es que era lo esperado, que los datos de ocupación de 2021 no fueran buenos, siguen siendo muy negativos, y veremos a ver si de cara al 2022 esto remite un poco y volvemos a una normalidad que, bueno, que yo creo que va a tardar todavía un poco más, pero bueno, que por lo menos se mejoren estos números, claro. Miquel, eso contrasta con la ocupación en los apartamentos turísticos que se ha multiplicado en nuestra provincia. ¿Crees que ese cambio de paradigma del que hablabas en el caso empresarial se puede aplicar también al caso turístico, que la gente ya busca más, digamos, vivir sus experiencias turísticas de forma más individualizada, sin tanta relación, debido en este caso a la pandemia, y si eso crees que ha venido para quedarse? Hombre, yo creo que algún cambio sí que va a producir, es decir, la gente a la hora de buscar destinos, aunque siga confiando en los de siempre, va a mirar que el sitio reúna las condiciones, que no haya masificaciones, que los espacios de convivencia estén limpios, que sean amplios. Yo creo que sí, que va a cambiar. Ahora bien, es verdad que hay una demanda embalsada, que la gente tiene ganas de viajar, que en cuanto a esto yo creo que en meses, a muy corto plazo, vamos a volver, aún con algunas condiciones, a una cierta normalidad. La gente va a seguir viajando. Ahora bien, esto también supone una obligación para todos los destinos, es decir, los destinos tienen que cumplir en condiciones, si no la gente cuando vea un sitio masificado o donde no se cumplen determinadas medidas va a cambiar. Es decir, esto es como quien va a un restaurante, no le gusta el trato y lo que hace es no volver, se va a otro, ¿no? Entonces va a ser así. Sí que va a introducir cambios. Eso ya pasó en el primer verano de la pandemia, donde la gente optó por casas más unifamiliares para pasar las vacaciones y no tanto en hoteles, y es posible que sí, que la gente a lo mejor opte, por lo menos ahora al principio, más por los apartamentos. Es posible que sí.
Me quedo contigo, Miquel, eso lo comprobaremos ya cara a este verano, pero antes me quedo contigo para hablar de otro tema que también conocimos ayer, como es la denuncia que ha presentado ante el Tribunal Constitucional la Diputación Provincial de Alicante contra la Generalitat Valenciana por invadir sus competencias en materia de los fondos o de la financiación que aportan hacia los ayuntamientos. En este caso, por cuenta del Fondo de Cooperación Municipal, que sabes que ya enfrenta a las dos administraciones desde hace varios años. Bueno, el conflicto ha desembocado en una medida que ya se anunció, que venía anunciándose, como era el recurso de anticonstitucionalidad. Bueno, yo creo que ha habido voluntad por las dos partes, ha habido reuniones. Yo creo que se llegó a un punto en el que ni una parte quería ceder más, ni la otra quería ser más benigna en el acuerdo. También tenemos que ver que se trata de administraciones de signo político diferente y yo creo que el conflicto estaba cantado, ¿no? ¿Cómo acabará? Pues no lo sé, porque ha habido resoluciones de todo tipo. Es decir, el Constitucional, por ejemplo, ha avalado la Ley de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana y también la ley de mancomunidades y por contra ha modificado otras, ¿no?, que hizo la Generalitat Valenciana, como el famoso decreto de plurilingüismo. No sé cómo quedará, pero bueno, yo creo que es un conflicto en el que las dos partes, pues bueno, cada uno tiene sus razones y nadie quiere ceder. Y como nadie quiere ceder, pues tendrá que ser un tribunal quien decida si el Fondo de Cooperación, tal como está planteado, es legal. Yo creo que sí que es un buen instrumento que aporta y que da medidas y soluciones a los ayuntamientos. Aquí la discusión es cómo se reparte y si existe la obligación o no de que una diputación participe. Yo creo que una diputación sí que tiene que participar. Bueno, se pueden discutir las condiciones. Andrés, hablaba Miquel del gobierno de diferente símbolo político, pero es que eso también ocurre en el caso de otras diputaciones, sin ir más lejos de la Diputación de Castellón, que también es de cariz más conservador. Todo esto a cuenta del Fondo de Cooperación Municipal, que en teoría debería ser una medida buena para aportar más financiación, pero el enfrentamiento viene determinado, en este caso, con la Diputación de Alicante, porque la Diputación afirma que sus fondos son superiores a los que aporta el Fondo de Cooperación. Bien, es cierto que ese Fondo de Cooperación, en el caso de Alicante, no llega y tampoco cuenta con la financiación de la Generalitat. Sí, a ver, yo creo que ahí está la clave, en que sean de diferente signo político y ahí es donde surgen ya las tensiones. No sé si también el hecho de que el presidente de la Diputación de Alicante, a diferencia del de Castellón, pues va a presentarse también contra Ximo Puig de cara a las elecciones de la Generalitat Valenciana, las próximas. Igual eso también tiene su aquel. Pero bueno, yo sí que creo que la Diputación, como decía Miquel, tiene que participar de estas ayudas, porque al final es la que más cerca está de los municipios y de los ayuntamientos y conoce más las necesidades. Así que no sé cuál es la traba burocrática, cuál debería ser la fórmula, pero sí que es verdad que con todas estas, bueno, alargarlo más de la cuenta, los que salen perdiendo son los ayuntamientos. Entonces, deberían de barajar rápidamente una fórmula para que las ayudas al final lleguen a los municipios, que es lo importante, sin determinar, bueno, quién es el que aporta o cómo se aporta. Al final, la base es que el dinero llegue a la ayuda que necesitan los ayuntamientos. Y, como digo, la Diputación, yo creo que siendo esa intermediaria, está más cerca de las necesidades y debe de participar en ello. Y os voy a plantear una última cuestión que tiene que ver con un bien de interés cultural, con un bien de relevancia local aquí en la ciudad de Alicante, como es el antiguo Cine Ideal, que sabéis que tiene una situación compleja porque tiene diversos compradores. El ayuntamiento ya manifestó su interés, pero sin pasar de 1,8 millones de euros, un precio muy por debajo del que pagó la empresa privada, que es finalmente quien lo ha adquirido a sus antiguos propietarios. Y por otra parte, Generalitat Ara también ha mostrado su voluntad de comprar el edificio, pero por una cantidad muy inferior al valor que pagó esa empresa privada. Miquel, ¿qué sacamos en claro de todo esto? ¿Cuál es el proyecto que puede mandar y digamos, el más idóneo para un edificio que es considerado como BIC? Bueno, en estos momentos lo único que hay cierto es que el grupo inmobiliario Baraca lo ha adquirido por creo que 5,5 millones de euros. Eso es lo único que sabemos. La Generalitat está interesada
Es verdad que el proyecto fue de los más votados en los presupuestos participativos y se incluyó, también con una partida de 5,5 millones, que es lo que podría gastar. Ahora bien, yo no sé si finalmente la Generalitat ejercerá ese derecho de tanteo, que parece ser que tiene hasta junio. No lo sé, pero bueno, es una cuestión de voluntad política, de si de verdad hay un proyecto para convertir eso en la Filmoteca, el edificio de la Filmoteca Valenciana en Alicante, y nada, si hay voluntad y hay recursos, hágase. Otra cosa es que estuviéramos hablando de mucho más dinero, pero yo creo que si vas a igualar la oferta que ha hecho un grupo inmobiliario y dispones de ese dinero y además hay una voluntad popular detrás que lo avala, pues hágase. ¿Se hará o no se hará? Pues no lo sé. También no va a ser fácil que un grupo Baraca pueda hacer el hotel, porque hay ahí unos impedimentos, sobre todo por el valor patrimonial del edificio, que no lo va a tener fácil. Es decir, que es una especie de callejón sin salida y no sabemos cómo se resolverá. Andrés, tú cierras esta tertulia. Me gustaría preguntarte, bajo tu punto de vista, ¿cuál es el proyecto que más se adecuaría a las condiciones que actualmente registra el edificio, que, como decía Miquel, formaba parte de una de las principales voluntades populares para construir en él o para adquirirlo y darle un uso municipal? Puede ser también el autonómico a través de esa filmoteca o un hotel. ¿Cuál crees que sería el mejor fin para este edificio? Hombre, por la infraestructura que estábamos hablando y el interés que tiene, pues sería algo que sea para los ciudadanos. Claro, no, un hotel no sería lo adecuado. A mí, después de la rueda de prensa, escuchar al concejal de Cultura después de la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, me ha quedado, como decía Miquel, es un callejón sin salida, porque decía que Vicent Marsal lo quería, pero que había una tasación del inmueble de 1,8 millones, pero esta empresa ha pagado 5,5. Entonces, es un valor desproporcionado con respecto a ello. Por eso decía que ni el ayuntamiento, que había presentado una oferta, afirmaba que no, lógicamente no la habían aceptado, y que la Generalitat tampoco iba a poner más de ese 1,8. Entonces, esta empresa, sin saber del todo si va a poder hacer el hotel, gastarse ese dineral, veremos a ver qué sucede con ello. La verdad que las dos entidades, tanto Ayuntamiento como Generalitat, de momento, por lo que ha dicho el concejal, no van a superar esa cifra de 1,8. Entonces, la empresa que lo acaba de adquirir por 5,5 tampoco lo va a vender por menos. Estamos ahí a la expectativa, es que no sabemos la verdad qué puede ocurrir con ello. Callejón sin salida en el caso de Cine Ideal, como decía Andrés Estany, el jefe de informativos de Alacant Televisión. Te despedimos a ti, Andrés, y despedimos también a Miquel González, periodista de Alicante Plaza. Muchas gracias a los dos por haber colaborado con esta nueva edición del Radar y hasta pronto, hasta futuras ocasiones. Muchas gracias a vosotros. Un placer, Nando, como siempre. El placer es mío y lo sabéis, ¿eh? Nos vemos prontito, amigos. Nosotros continuamos aquí en el Radar, aún nos queda más contenido, en este caso relacionado con la educación y la sanidad, casi nada, los dos pilares sociales que vienen a continuación. Y después de haber hablado con nuestros compañeros periodistas, de haber abordado esos principales temas de la actualidad aquí en la comarca del Alacantí, es momento para llevar a cabo la última de las entrevistas que componen esta nueva edición del Radar. Vamos a hablar de la crisis de la COVID. Saben que es un tema que nos lleva caracterizando la agenda diaria desde hace ya prácticamente 2 años, pero vamos a hacerlo en el ámbito de la educación, y para ello vamos a saludar a Toni González Picornell. Él es el presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos de Titularidad Pública. Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al Radar. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Primero, saludarte y decirte que es una gran alegría para mí volver a contactar contigo. Sabes que hemos mantenido contacto antes, así que para mí muy contento de tenerte aquí, más aún para poner luz sobre el tema de la pandemia y cómo lo estáis siguiendo en el ámbito educativo. La verdad es que los equipos directivos y las direcciones estamos soportando un gran peso porque hay que tramitar
nada más se conoce la baja, hay que tramitarla para que nuestra administración educativa lo más pronto posible nos adjudique la sustitución y poder seguir trabajando. Nos hemos encontrado con casos COVID positivos que o bien porque Sanidad estaba saturada y aún no podía tramitarnos la baja, no podíamos pedir esa sustitución, o casos que han dado positivo con antígenos en casa y hasta que se han hecho un antígenos oficialmente en Sanidad no se podía tramitar tampoco la baja. Vamos un poco trabajando, sí. Incluso docentes y alumnado con síntomas, pero a lo mejor no es un positivo COVID y también tienen que permanecer en casa. Antiguamente con esos síntomas se estaba en los centros educativos. Supongo que todo eso, a ir acostumbrándose o a ir dirigiendo a cada alumno en función de cuál sea su situación sanitaria, os habéis acostumbrado porque este es ya el segundo curso íntegro que tenéis que cursar, que ofrecer la formación en pandemia. El primer curso fue caótico a partir del mes de marzo con ese confinamiento total, pero supongo que después ya de prácticamente 2 ejercicios ya habéis aprendido mucho, ¿no?, de esta pandemia en el ámbito de la educación. Sí, al final la experiencia o la repetición de cursar o de formalizar todos estos casos COVID, pues se acostumbra uno. Lo que es cierto que son más tareas que estamos asumiendo los centros educativos, eso es una realidad. Y claro, por ejemplo, en estos momentos se ha pedido a ver de qué manera la administración educativa puede minimizar lo que es todas las gestiones burocráticas, que está costando bastante. Y es cierto que nos hemos acostumbrado de tal manera que muchas veces cuando nos entra un alumno, un profesor y nos dice tengo estos síntomas, y tú propiamente ya empiezas a decir eres positivo, ¿no? Es porque empiezas a conocer casos muy de cerca, ¿no? Cuando tiene uno varios síntomas ya puedes decir es un caso positivo, lo tramitamos. Y sí que estamos también, estamos de una manera un poco desorientados porque llevamos muchos cambios de protocolos y por el camino necesitamos más concreción. Al principio con un protocolo tenías claro las actuaciones, de Navidades de aquí hemos cambiado el protocolo a una situación de que no hay contactos estrechos en estos momentos. Antiguamente sí que había contactos estrechos. Con este nuevo protocolo se confinan aulas, antiguamente no se confinaban aulas y estamos un poco pues ahí, pero sí, nos hemos adaptado porque había una experiencia de atrás y vamos consiguiendo andar por este camino un poco con muchas barreras a lo largo del mismo. Lo decías al principio de esta entrevista, habéis tenido que asumir una carga de trabajo más allá de vuestras responsabilidades como docentes. De hecho, en algunos puntos seguro que habéis ejercido incluso como en parte como sanitarios, ¿verdad? Sí, ya lo hemos dicho. Es que llega un momento que tienes que decir esta persona es positiva, confínate en casa y cuando pasen 3 o 4 días te realizas ya la prueba, que es cuando dará positivo, ¿no? Con Omicron está cambiando mucho eso. Parece ser que al principio ya puedes dar positivo, pero hemos tenido que hacer muchas de estas actuaciones. Gente que ha de estar en casa y esperar a los 4 o 5 días para confirmar ese positivo. Además, a mí me interesaría saber, y aseguro que nuestros telespectadores también, cómo ha afectado, por ejemplo, el tema de la burocracia, ¿no?, para cubrir las bajas, porque los profesores, lógicamente, también se ponen enfermos, y también cómo ha afectado eso a las clases en sí, porque, como decías, son grupos burbuja, pero no se aíslan ahora de per se toda una clase entera, ¿verdad?, por esos cambios de protocolo de los que hablabas. Sí, claro, no hay contactos estrechos. Según las nuevas instrucciones del protocolo, si la gente está vacunada no tiene que confinarse, si no está vacunada sería un contacto estrecho. Pero ya digo, tienes que muchas veces consultar otra vez la misma norma que has recibido para ver los sanitarios, que son los verdaderos expertos, que te dicen al respecto, ¿no? Y es cierto que, ya vuelvo a insistir, con el tema de las bajas tenemos el problema de la sobresaturación de atención primaria para poder cursarlas, que esta semana parece ser que la cosa funciona bastante mejor porque ha disminuido los casos positivos. Por otro lado, tenemos casos que tienen síntomas que no son positivos hasta que llega su momento, por tanto, no se puede formalizar esa baja, pero tampoco pueden asistir al centro. Por tanto, muchas veces
la información de bajas que tiene la administración educativa no son reales, ¿no? Me acuerdo yo a principios de enero que la administración, el ministerio, hablaba de un 3% de los docentes que estaban de baja por positivos y nosotros ya teníamos una estimación del 7 y el 8% que lo confirmamos a la semana posterior de esa primera semana de la vuelta después de los días no lectivos de verano. Tony, ¿recuerdas que el año pasado, sin mal no recuerdo, por fecha, hablábamos también en uno de estos espacios de debate y de análisis de la actualidad acerca de las consecuencias que puede tener, ya no tanto ahora, a día de hoy, porque digamos ya no se dan tantas clases telemáticas a no ser que exista un gran brote dentro de algún aula, pero de las consecuencias que el hecho de no cursar, digamos, la formación en el formato en el que habitualmente se daba en las aulas podía tener para los alumnos. No sé si ya prácticamente 2 años después de haber empezado esta pandemia tenéis alguna conclusión, habéis detectado algún efecto de cómo puede afectar al rendimiento académico de los alumnos el hecho de, digamos, salirse un poco del tiesto de lo que venía a ser la educación reglada, habitual. Sí, la conclusión que hemos sacado que la educación a distancia no tiene nada que ver con la presencial, por muchas casuísticas, lo hemos visto a todos los niveles, infantil, primaria, secundaria y las mismas universidades, ¿no? La atención directa presencial pueden clarificar muchas dudas, pueden atender muy personalizadamente e individualmente a cada alumno que es necesario y muchas veces el alumno que está a distancia no pregunta, no toma la suficiente atención porque no está directamente con ese profesor en el aula ni ves qué está pasando, ¿no? A veces tenemos conectadas aulas de 25 personas y no ves los 25 en pantalla y no puedes atender. Incluso viendo en pantalla no es lo mismo que presencialmente. La presencialidad es básica para maximizar ese objetivo pedagógico de aprendizaje y de futuro de cualquier persona. Supongo que ese hecho ha venido posibilitado por la campaña de vacunación también en menores de 12 años, que ahora entraremos más en detalle, pero me gustaría que me confirmara si eso ha influido, lógicamente, en el hecho de que no haya que sacar a muchos alumnos que hayan estado en contacto, que sean positivos, de la educación presencial y haya que llevarlos a educación telemática. Claro, esto ha influido mucho porque un contacto estrecho de una persona vacunada puede seguir viniendo al centro educativo y tener clases presenciales que son básicas. Mientras que el positivo sí que tiene que permanecer en casa, en el confinamiento. Que de cierta manera eso ha permitido que actualmente una parte del protocolo sea que los contactos estrechos dejen de existir en los centros educativos, ¿no? Falta aún especificar esta parte porque hay que ver las personas que no se han vacunado, qué protocolo se va a seguir. Actualmente se confinan junto con los positivos, junto no en la misma casa, no, por supuesto, pero sí que se está siguiendo ese protocolo. Por tanto, esa vacunación de 8 a 12 años está permitiendo que se minimicen los grupos confinados. Es cierto que, según las noticias que vamos observando, se han confinado muchas aulas después de estos días no lectivos navideños, pero afortunadamente, pero esta semana la información que se tiene es que se están desconfinando y están disminuyendo los confinamientos. Supongo que agradecidos por parte de los docentes de que se haya iniciado, dando por supuesto que la vacunación generalmente o comúnmente es aceptada como la única salida a día de hoy a esta pandemia, también en el caso de los niños de 8 o 12 años e incluso menores. Sí, a ver, la vacunación es básica para el funcionamiento de nuestra sociedad, nuestro sector económico y nuestro sector educativo, sector sanitario. Es básico que todo el mundo esté vacunado. Y si algo hemos conseguido aquí en España es ese alto porcentaje de vacunación que está permitiendo no que funcionemos con normalidad, pero que empecemos a ver cierta normalidad de funcionamiento que deseamos todos y esperemos llegar a un momento tan crucial como van a intentar ahora en Dinamarca, que funcionen de manera sin mascarillas y con total normalidad. ¿Lo veis lejos aún esa situación aquí en el caso de España, a pesar de ser, como decías, uno de los países con un mayor porcentaje de población vacunada, que no sé si es tan alto en el caso de los jóvenes de 8 a 12 años? Ahora, en estos momentos, es cierto que esta vacunación se está llevando a cabo aún en los centros de primaria. Yo no lo veo, desde mi punto de vista personal, no lo veo muy lejos.
voy a ser positivo y espero que a medida que se acerque el verano vamos a ver opciones que deseamos todo el mundo, socialmente, a nivel educativo y a nivel de poder en cualquier aspecto cultural, social, deportivo, poder ir con la normalidad deseada y que no estemos pendientes de si soy positivo o de si no soy positivo. Yo ya hablaba en una de las primeras ediciones de este espacio que llevamos a cabo, recuperándolo aquí en Alacanti Televisión, de que tal vez, y prácticamente con casi total seguridad, la pandemia se acabará en el caso de que se vacune toda la población mundial. No hablamos solo de un país, sino eso facilita que puedan proliferar otras variantes, como de hecho estamos viendo ya en los últimos meses. No sé si el cuerpo docente tenéis la sensación de que el curso 2022-2023 podría ser ya un curso normal, ¿no? Por lo que hablábamos de esa normalidad después de la vacunación. Sería lo ideal. De hecho, yo pienso que todo el mundo lo desea. Los alumnos están cansados de mascarilla, de distancias y de muchas cuestiones de esta tipología, incluso el propio profesorado. Necesitamos de poder trabajar en equipo con el propio alumnado, de poder aproximarnos a ciertos alumnos que tienes que guardar la distancia por este tema del virus. Pero claro, ¿quién va a definir que el momento 22-23 a nivel educativo va a ser un momento normal a nivel pedagógico? Lo va a definir lo que te he comentado. La primavera y este verano va a definir que se den esas circunstancias. Esperemos que llegue ya en el próximo curso esa normalidad. Me despido de ti, Toni, como no, felicitándote por tu nuevo cargo, porque eres el responsable de la Federación de Asociaciones de Directivos de los Centros Públicos, así que enhorabuena desde aquí, desde Alacanti Televisión, y también, lógicamente, de mi parte, ha sido un placer tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias e igualmente. Fuerte abrazo y hasta pronto, Toni. Esas serán las palabras, como decíamos, de uno de los máximos responsables de los órganos directivos en los centros de titularidad pública, una de las personas que a buen seguro conoce a fondo la realidad que se produce en esos centros educativos una vez ya ha empezado la campaña de vacunación, que cada vez va llegando a más jóvenes, a más niños y niñas, con lo cual la inmunidad se va ampliando y ese es un factor positivo para acabar de una vez por todas ya con esta pandemia que ya durante casi 2 años nos tiene sumidos en una situación un tanto, por no decir bastante, o muy incierta. Nosotros ponemos punto y final a esta nueva edición del Radar aquí en Alacanti Televisión. Saben que volvemos en próximas semanas, como siempre, para profundizar en los principales aspectos de la actualidad aquí en las localidades de la comarca del Alacanti. Que tengan muy buenas jornadas. Hasta pronto.